Hoy en Imagina FX, tercer capítulo del curso de After Effects. Hola, soy Sergio González y os doy la bienvenida a este tercer capítulo del curso de Adobe After Effects, en el que vamos a ver la herramienta de texto para hacer nuestras titulaciones y también vamos a aprender a animar los parámetros de los efectos y también a animar el movimiento de nuestras capas. Y bueno, pues vamos, ya tenía aquí hecha una composición que ya todos sabemos hacerla, pero bueno, la hacemos con este botón. La he hecho en 720, que es 1280 x 720, a 25 fotogramas por segundo, en color negro de fondo, 3 segundos de duración, y le damos OK. Y bueno, pues para hacer un texto, pues podemos hacerlo con botón derecho aquí, nuevo texto, así, y escribimos lo que sea, por ejemplo, tutorial. Y también podemos hacerlo con esta herramienta de arriba, tocando en la herramienta de texto arriba, aquí, donde queramos, ahí mismamente, tutorial. Y también pues aquí en capa, nuevo texto. Pero bueno, cualquiera de esas formas es válida. Cuando tocamos fuera de la palabra que hemos escrito, podemos moverlo, toda la palabra. Cuando tocamos dentro de ella, nos movemos dentro de lo que sería pues como en un editor de texto normal y corriente. Podemos seleccionar letras para cambiarlas, no sé, el tamaño o el color de forma independiente al resto. Por ejemplo, ahí la O, la R, la I y la A. Le podríamos poner, no lo sé, en rojo. Y ahí tendríamos pues, tutorial así, que no tiene ningún sentido, pero bueno, es solo para explicarlo. Y bueno, pues las volvemos a blanco y ya las tenemos todas iguales. Por lo demás, había una cosa que yo creo que no os lo había explicado en los otros dos tutoriales, que es que a cada capa, para distinguirla del resto, aquí abajo en la línea de tiempo, se le puede cambiar el color. Le podemos poner un color amarillo, vemos que cambia. Podemos el que queramos, lavanda, lo que sea. Pues todo esto lo estoy diciendo porque cuando tengamos muchas capas, a veces puede ser interesante, según qué tipo de capas, ponerlas todas de un mismo color y así tenerlas localizadas. Esto es para composiciones pues, que tengáis con muchas capas. Otra cosa que creo que se había quedado en el tintero es esta flechita que hay al lado de los colores, que es bastante importante. Aquí, si nosotros tocamos, se despliega lo que es este otro desplegable también de transformación, que es el que nos permite escalar la capa, moverla, rotarla o bajarle o subirle la opacidad. También se le puede mover el punto de anclaje, que es este que habíamos visto. Y bueno, pues de esta forma lo que podemos hacer es cambiar las características de esta capa de forma numérica. En vez de hacerlo a mano, como lo hacíamos tirando de uno de estos cuadraditos, que se puede cambiar el tamaño o lo que sea, pues lo haríamos de forma numérica, moviendo los números o escribiéndolos. Si tocamos en cualquiera de ellos, podemos editarlo con el teclado numérico. Y podemos rotarla, la capa, podemos bajarle la opacidad. Así no la estamos haciendo oscura, estamos bajando la opacidad, con lo que si hay algo detrás, pues se vería, porque esta tiene menos opacidad, es transparente. Y pues no lo sé, la posición en todos los ejes que tengamos activados, el tamaño, que así se escalaría pues de forma uniforme, que es todo al mismo tiempo, y si quitamos esa cadena, pues podríamos alargarlo en varios ejes de forma diferente.
en vez de que vaya todo a la vez como en esta otra forma. Y bueno, pues reseteamos. Y esta transformación la tienen todas las capas. Cualquier capa que nosotros hagamos, pues tendría todas esas opciones para poder tocarlas sin más. Las de texto además tienen esta otra que pone texto, que ahora explicaré. Pero bueno, nos vamos a quedar con esta de transformación. Si por ejemplo hacemos, no lo sé, un nuevo, un sólido, por ejemplo, rojo, que lo vamos a poner de fondo, poniéndolo debajo, así. Pues si le damos aquí a la flechita esta, se despliega, como veis, transformación. Esta no tiene lo de texto porque no es un texto. Y pues lo mismo, podríamos rotarlo, podríamos lo que fuera. Bueno, vamos a eliminarlo con la tecla suprimir. Y nos quedamos con la de texto. Antes de empezar con las características de la capa de texto, porque se va a poder animar de forma más o menos automática con estas opciones de aquí, que las voy a explicar después. Pero antes quiero explicaros cómo funciona la animación de lo que es el movimiento o de los valores en After Effects. Esto es un tema bastante interesante, que lo vais a utilizar todo el tiempo en After. Y bueno, en algún momento lo teníamos que tocar, así que vamos a empezar. Vamos a explicarlo, por ejemplo, con el movimiento. El movimiento es, yo creo, la forma más fácil de entenderlo. Vamos a cambiar la posición de nuestra capa. Vamos a poner el texto aquí, a la derecha, o sea, a la izquierda, perdón. Y la forma de animar es teniendo un punto de partida y un punto de destino. El punto de partida o el punto inicial sería donde queremos que empiece nuestra animación, en la que tenemos que tener en cuenta el tiempo de la línea de tiempo en la que nosotros lo empezamos. Por ejemplo, queremos que no se mueva desde el principio y que empiece aquí, por aquí, más o menos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, en este relojito que hay aquí, al lado de posición, que es lo que tenemos porque lo único que vamos a animar es la posición del texto, le vamos a dar aquí, y esto significa que esta posición ha quedado grabada en este segundo o en este instante de la línea de tiempo. Ahora vamos a venirnos más adelante, por ejemplo aquí, y vamos a cambiar la posición. Si os dais cuenta, este relojito que yo he marcado para marcar este punto, que es un fotograma clave, un keyframe, este relojito se queda marcado y es porque hay algo animado en esta característica, en la posición. Ahora vamos a moverlo hacia la derecha, habiendo ido más adelante en la línea de tiempo. Vamos a moverlo. Y movemos tutorial hacia ahí. Y lo dejamos ahí, a la derecha. Si os dais cuenta, como teníamos marcado el relojito, al hacer un movimiento más adelante, se ha marcado otro punto, se ha creado otro punto automáticamente, que es lo que dice que esta capa está en otra posición, en la posición en la que lo hemos movido. Si nosotros vamos atrás en la línea de tiempo, vemos que al principio no se mueve. En este punto es donde va a empezar a moverse, y todos estos puntos intermedios que se han creado, que los veis aquí en esta línea virtual, pues son una interpolación de movimiento que no es más que los puntos intermedios que hay entre el primer punto que hicimos y el segundo punto. Así que, bueno, pues es fácil de entender. Si nosotros vamos a un tiempo, marcamos un que está en un sitio, vamos más adelante y marcamos que está en otro, el programa va a hacer todos los puntos intermedios para que llegue de ese al otro. No tiene más. Y así es como se animan todos los parámetros en After Effects. Todas las animaciones que veis están hechas así. Igual que animo la posición, podría animar la escala y muchas otras cosas más. Ahora lo vamos a ver. Por poner un ejemplo, podríamos animar otro, en esta misma animación,
podríamos hacer, por ejemplo, aquí en la escala, vamos a poner que en este punto, que es en el que empezaba a moverse, tiene ese tamaño las letras. En este otro punto, más o menos intermedio, son más pequeñas. Y en este otro punto vuelven al 100%. La animación resultante sería pues un poco muy sencilla, una animación muy sencilla, pero bueno, ahí lo veis. Empiezan a moverse, se hacen más pequeñas y luego se hacen más grandes, dando la sensación de que se están alejando. Bueno, este es un ejemplo muy simple de cómo animar. Si os dais cuenta, donde ponemos los puntos, pues hace lo que le decimos y crea un movimiento intermedio que es el que hace que llegue a lo que habíamos puesto en el punto más lejano. Y bueno, pues yo creo que esto se entiende fácilmente, así que ahora que ya sabemos cómo se animan los valores de un efecto, de una capa, porque en los efectos también están estos relojitos en cada una de las características del efecto. Por poner un ejemplo, vamos a ponerle un efecto a esta capa y le vamos a poner un efecto de desenfoque, por ejemplo, desenfoque gaussiano. Y si os dais cuenta, pues aquí está el relojito y vamos a animarlo también. Venga, ya que estamos aquí, empezaría la animación y vamos más adelante, le vamos a dar un desenfoque, así bastante, vamos a ir más adelante y se lo vamos a quitar. Ahí está. Vemos que los puntos en este caso se han hecho de un color gris más oscuro. Eso es porque no tenemos a la vista el efecto en concreto en pantalla. Hay varias formas de que cuando tienes algo animado poder sacarlo a la vista. Una es darle a la tecla U. De esta forma, si os dais cuenta, se han quitado todas las cosas que no están animadas y solo se han quedado las que están animadas. El efecto de desenfoque, la posición y la escala. Si le volvemos a dar a la U, se quitan todos. Le volvemos a dar a la U y ya salen otra vez. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestros 3 parámetros que son los que hemos tocado o animado. Y vemos que va para allí, se desenfoca, vuelve y se vuelve a estar como siempre. Bueno, vamos a verlo. Es una animación muy sencilla, pero bueno, ya sabéis cómo hacerlo. En cualquier efecto que le apliquemos a nuestras capas siempre va a haber estos relojitos que son para hacerlo animable y nos va a dar pues todas las opciones creativas, todas las cosas que se os ocurran hacer, pues lo vamos a poder hacer así. Y bueno, vamos a quitarle el efecto, vamos a eliminar todos estos fotogramas clave que simplemente con seleccionarlos y después eliminarlos, ¿vale? Y bueno, no, con control Z los vuelvo a poner y vamos a ver otra cosa de los fotogramas clave, que aunque es un poquito más avanzada, está bien que al menos sepáis dónde está. Vamos a seleccionar, por ejemplo, estos fotogramas clave y le vamos a dar al botón derecho encima de unos de ellos, de estos, y aquí tenemos asistente de fotogramas clave. Aquí podemos hacer que la animación sea menos lineal, porque en nuestra animación, si lo dejamos tal cual, pues va del punto A al punto B de forma lineal y de esta forma pues iría más suave. Podría llegar a un punto de forma suave, o sea, terminando más lentamente de lo que empezó, y después empezar la siguiente animación de forma también más suave, y estas son las 3 opciones que tenemos para ello. Cada una de ellas hace una cosa distinta. Una es para que acabe más rápido, otra es para que empiece más rápido y otra es para que todo vaya suave. Todos los empiezos y los comienzos y los finales sean más suaves, que es esta de aquí. Y bueno, pues esto es probarlas, las 3. En esta es la que más se suele utilizar, la de F9,
que es en la que todo va suave, el comienzo y el final de la animación. Está bien que sepáis dónde está. La forma de los fotogramas clave también cambia cuando las tocamos. Aquí, por ejemplo, veis que ha cambiado. Y bueno, pues con control Z lo anulamos y lo dejamos como estaba en un primer momento. También hay otra cosa que está bien que podáis ver para poder hacer más gradual o cambiar de forma manual lo que es esta suavidad de los fotogramas que decía, para entrar de una animación a la otra. Está este botón, el editor gráfico, que lo habíamos visto también. Este botón sirve para que nosotros, si veis, esto es de forma lineal, como va la animación. Lo que podéis hacer es cambiar cualquier cosa aquí de la misma forma. Elegimos los fotogramas clave y aquí ya podríamos jugar con las curvas, hacerle nosotros curvas. Aquí lo he suavizado ya y podríamos cambiarle pues la forma de la curva para que vaya más deprisa, más despacio, más suave o lo que sea, vamos. Si no habéis visto nunca un editor gráfico, pues bueno, la verdad es que os va a costar un poquito entender esto, pero bueno, al menos que sepáis por ahora dónde está y para qué es, para lo que sirve. Vamos a cerrarlo, vamos a anular lo que hemos hecho y bueno, pues ya sabéis cómo funciona la animación. Ya sabéis cómo se suavizan los keyframes para que no entren bruscamente. Y bueno, ahora vamos a ver un poco la herramienta de texto, que bueno, la podéis seleccionar aquí. Y como os dije antes, pues podéis seleccionar el texto que tenemos en pantalla, todo, o dando doble clic, o un trozo de él, seleccionándolo normalmente. Y aquí, a la derecha, os saldrá esta pestaña, que es la que nos permite controlar, pues ponerle la fuente que queramos, que vamos a hacerlo así, dejándolo seleccionado el texto, y bueno, pues la podemos cambiar, o pulsando el cursor de la flecha hacia abajo, ir viendo cómo le queda los tipos de fuente. Vamos a dejárselo así. Bueno, aquí vais a poder cambiar a negrita si lo hubiera en este tipo de fuente, o cursiva o lo que fuera. Aquí también lo tenéis para poder cambiarlo. Son accesos directos a negrita, cursiva, todos los formatos. Aquí podemos cambiar lo que es el tamaño. Podemos cambiar también el espacio entre letras en las palabras. Podemos cambiar que las letras sean más altas, sean más anchas. Todas estas opciones sería conveniente que las fuerais viendo, pero vamos, son las típicas opciones de formato de las letras o del espaciado. Aquí tenemos abajo, en donde pone paragraph, tenemos para hacer el alineado a un lado, al centro, al otro lado, para si van a ser frases, pues ya sabéis, como en los editores de texto. Y si no os aparece alguna de estas, o bien esta o bien la de párrafo, pues podemos venir aquí y solo tendríamos que seleccionarla. Si veis, está aquí una de ellas y la otra pues está aquí. Así que nada, con presionarlas nos saldría aquí a la derecha. Y bueno, pues hay una característica especial en las capas de texto, que es si nosotros desplegamos la flechita, que es lo que estábamos viendo antes, aquí sale texto y aquí sale este botón que pone Animate, que es para hacer una especie de animación medio automática. Bueno, nos da unas opciones como más fáciles para poder animar el texto. A mí no me parecen mucho más fáciles, pero bueno, si los han puesto aquí la gente de Adobe, pues será por algo. En cualquier caso, vamos a ver un uso básico de esta herramienta y ya vosotros después podéis jugar con ella todo lo que queráis, que bueno, a mí la verdad es que no me gusta en exceso. Pero bueno, vamos a ver. Básicamente nosotros seleccionaríamos la capa, le daríamos Animate y vamos a, por ejemplo, animar la posición. Sería una animación pues
de la posición de las letras o de palabras. Una de las cosas que está interesante de esto, de esta animación, pues no sé, semiautomática de texto, es que nos da la opción de trabajar con las letras individuales o con las palabras enteras. Y eso está bastante bien, porque haciéndolo a mano llevaría bastante trabajo hacer las letras individuales. Y bueno, vamos a ver cómo. Por ejemplo, aquí la palabra tutorial, que es la que tenemos escrita, le he puesto lo que es posición, y esto lo que va a hacer es que movamos, por ejemplo, la palabra entera, tutorial, nos la vamos a llevar hacia la derecha, fuera de lo que es la pantalla, donde lo tenemos. Y eso que hemos hecho de mover la posición, ahora con un selector de rango que tenemos aquí, donde pone exactamente eso, selección de rango, pues vamos a ver que pone comienzo 0%, final 100%, y luego el desfase, vamos, lo que es, por decirlo así, la animación. Este parámetro es el que nos va a servir para animarlo. Podríamos empezar en el 0%, que sería esa posición, la que le hemos dicho al cambiarlo de la posición, ir hasta el 100%, y el 100% sería la posición original. Vamos viendo que si yo muevo estos números de 0% a 100%, vuelve desde la posición que lo habíamos movido hasta la original, letra a letra. Primero la T, luego la U, la T, así. Y también lo podríamos hacer al revés. Vamos al 0% y estaría fuera, pero lo movemos hacia atrás en vez de hacia adelante. Y vendría primero la I, luego la A, luego la I, así, hasta completar tutorial. Así que tenemos las dos opciones, que vuelva. Bueno, podemos hacerle que salga de una de las formas, que vuelva de una de las formas, que salga de la otra forma o que vuelva de la otra forma. Solo tenemos que hacerlo desde 0 hasta 100, desde 0 hasta menos 100, desde menos 100 hasta 0, o desde... bueno, la opción que falta. En cualquier caso, pues bueno, se ve claramente cómo se hace. Y bueno, vamos a hacer una animación ya probando esto, pues por ejemplo de 0 a 100, que vamos a marcar primero el 0, vamos a ponernos en un punto en el que queramos que empiece la animación, por ejemplo aquí, y le vamos a dar como siempre al relojito para empezar en offset, que es donde se hace la animación. Marcamos aquí, vamos un poco más adelante y marcamos más 100. Así sabíamos que entra primero la T, o sea que va a entrar el texto. En vez de salir, podíamos haberlo hecho que saliera, pero bueno, hemos hecho que entre. Y al marcar el más 100 se ha hecho otro fotograma clave, que es lo que decíamos antes, y si vamos atrás, pues tenemos nuestro texto vacío y de repente empiezan a entrar las letras. ¿Qué podemos hacer para que sea más interesante esto? Pues mira, vamos a darle a play con el botón 0 del teclado numérico y ahí vemos que entran las letras muy deprisa. Vamos a ponerlas un poquito más despacio para que... Esto lo vamos a hacer espaciando los keyframes, porque nosotros lo que hemos dicho es que en este punto se termine la animación, pero bueno, si le decimos que este punto esté más adelante, pues va a tardar más. Así que vamos allá. Ahora va un poquito más despacio. Bueno, para que sea un poco más interesante, vamos a activar, para que veáis, porque os había hablado de ello, pero no os lo había enseñado en funcionamiento, vamos a activar el desenfoque de movimiento. Hay letras que se están moviendo, con lo que nosotros podemos tener desenfoque de movimiento. Primero se lo vamos a activar a la composición, para que cualquier cosa dentro de la composición después pueda tener desenfoque. Ese es el botón de aplicárselo a la composición. Ahora se lo vamos a aplicar a esta capa, a la capa de texto, que como habíamos visto en tutoriales anteriores se hace marcando aquí. Y como podemos ver, estamos en una parte de la línea de tiempo donde hay letras en movimiento, ya podemos ver ese desenfoque. Ahí está. Podríamos hacer que entraran así con el desenfoque. Vamos a darle al botón 0 para hacer el previo y ahí está. Queda bastante mejor que entren así, queda más espectacular. Y bueno, pues de esta misma forma que hemos hecho que las letras entren, vamos a hacer, por ejemplo, no lo sé, que
Que cambien también, que cambien la escala, por ejemplo, pues podrían ser cuando estén fuera muy grandes y que vuelvan al tamaño normal cuando estén dentro. Así que, pues nada, nos vamos a poner aquí mismo, le vamos a añadir otra cualidad aquí, que va a ser escala, por ejemplo. Y ya tenemos pues otra cosa más para poder animar de esta forma semiautomática. Vamos a ponerle más escala. Y después como vemos, viene a su sitio conservando el tamaño anterior. Y bueno, pues es una animación sencilla que nos ha quedado, pues bueno, no muy bien, pero al menos ya veis cómo funciona esto. Después, pues no lo sé, podríamos cambiar la posición, por ejemplo. Bueno, en la posición podríamos hacer que cayeran de arriba abajo, en vez de venir. Simplemente habría que cambiar el eje en el que movemos la posición y podríamos hacerlo así, o de abajo arriba o de atrás adelante. Bueno, además de estas cualidades que le hemos dado, pues hay muchas otras. Hay rotación, hay opacidad, hay esto que es como para ponerlo torcido. Hay un montón de cosas que le podéis hacer al texto y bueno, pues cambia el efecto. Lo podemos desenfocar más y vendría desde estar muy desenfocado y muy grande a formar nuestra palabra como era en un primer momento. Así que bueno, ya veis más o menos cómo funciona esta herramienta. Después podéis jugar con ella mucho más porque tiene muchas más opciones. Pero bueno, ya yo creo que con esto ya valdría para este tutorial básico. Y bueno, pues con esto yo creo que por este tutorial ya estaría bien. Como siempre os aconsejo que si queréis que siga haciendo estos tutoriales, pues os suscribáis a mi canal de YouTube. También podéis ver mi blog en el que podéis comentar también, igual que en YouTube. Y en el que a veces amplío un poco más la información de los tutoriales. Y bueno, pues además de eso, como os dije en el último tutorial, si queréis compartir mis tutoriales en redes sociales, en Facebook, en Twitter, pues también lo podríais hacer, porque siempre viene bien tener más visitas y más suscriptores. Y bueno, aparte de eso, pues nos vemos en el siguiente tutorial, que espero que sea esta misma semana. Y hasta la próxima.